Hola amigos y amigas de YouTube, ¿cómo están? Espero que muy pero muy bien. Bueno, hoy les traigo una tirada que me pidieron un montón. Estoy sacando acá los mazos. Me pidieron un montón y es sobre Guillermina Valdés, Joaquín Furriel, ¿sí? En realidad lo que me pidieron es qué onda la relación, qué onda el vínculo, y también me volvieron a pedir que haga otra tirada de Marcelo Tinelli y Milet Figueroa, ¿sí? Bien, vamos a ver, vamos a preguntar entonces cómo van las cosas entre el presente entre el vínculo entre Guillermina Valdés y Joaquín Furriel. Guillermina Valdés. Se me cayó, no sé si vieron. Guillermina Valdés y Joaquín Furriel. Bueno, a ver, un vínculo. Vamos a mirar esto. Guillermina Valdés y Joaquín Furriel. Una cajita para el vínculo. Guillermina Valdés. Perdón. Todo entra en acción ahora. A ver, ¿lo ven ahí? Sí. Bueno, a ver. ¿Qué pasa con este vínculo, sí? Es un vínculo, ¿vieron cuando uno va por la vida y no está buscando nada y de repente nace el amor? Bueno, así, tal cual, ¿sí? Yo a él lo veo, miren, yo a ella la veo como con muchas ganas de ensamblar otra familia, ¿sí? Como de vivir primero una vida más tranquila y de estar con alguien que sea como acorde a sus valores. Como que yo la veo como que siento esta sensación de hartazgo hacia lo que era Tinelli o la vida que tenía con Marcelo Tinelli, ¿sí? Es como que se cansó, discordias, peleas, situaciones que no iban, ¿no? Que a ella la hacían como mirar para otro lado, ¿sí? Que a ella la hacían como mirar para otro lado, que a ella la cansaron y que a ella dijo, bueno, hasta acá llegué, yo necesito mirar para otro lado. En eso aparecen otras personas, pero la veo a ella como mirando hacia otro lado, mirando como hacia, bueno, a ver, el futuro que me depara, pero no pensando en a quién voy a conocer o buscando el amor, no. Veo como que siguiendo su vida normalmente, y en eso aparece el amor, ¿sí? Aparece el amor y es como que se dio de un día para el otro, se dio todo como muy rápido y es como que para ella fue como un nuevo nacimiento, ¿sí? Este vínculo a ella le ayudó a conectar nuevamente con el amor verdadero, y es como que él le hizo sentir algo que le dio como a ella lo que le gusta a él es su sencillez. Es una persona muy sencilla y una persona que es como que se siente como bien. A ver, ¿vieron esa? Los más grandes me van a entender. Hay una canción de Spinetta que dice Dale luz al instante, se llama Dale luz al instante. Estoy entusiasmado con tu sencillez, creo que dice la canción, si no me equivoco, y si no la inventé, pero bueno, creo que dice eso. Estoy entusiasmado con tu corazón, o estoy enamorado de tu sencillez, algo así dice la canción, pero algo de la sencillez habla, como que el cantante le dice como que le gusta la sencillez de la otra persona. Es como que a ella lo deslumbró eso. Estaba muy cansada de el humo, ¿no? Y de estos hipotéticas personas que se muestran de una manera como fanfarrona y él es como que vino a patear el esquema, como que le mostró otra faceta y le mostró una vida tranquila. Y lo que sí yo veo por ahí es que él, en ese ímpetu de sencillez, a él lo veo como un poco picaflor, ¿sí? Lo veo como un poco como muy libre, muy liberal y como muy de hacer la suya muchas veces, ¿sí?
A ver, es un vínculo que está como, les digo, está en sus comienzos, claramente está en sus comienzos y como que fue avanzando muy rápido. Ninguno de los dos esperaba que vaya tan rápido el vínculo. Fíjense, ¿no? Pasamos del 1 al 10 sin escalas. Pero a ver, acá lo que hago es una advertencia, bien, digamos, está muy bien, pero yo creo que hay que disfrutar las etapas, ¿sí? Esa sería como una advertencia, disfrutar las etapas y no mostrar las cosas para afuera. Una de las cosas que ella aprendió es a guardarse la intimidad, porque sufrió mucho con esto de exponerse todo el tiempo. Bueno, aplicar lo mismo a esta situación, ¿sí? Tapar, o sea, vivir la situación, la pareja y la familia desde adentro, ¿sí? Porque desde adentro a ella le da la oportunidad y le da la posibilidad de poder contener o mantener esto que se dio, ¿no? Vamos a ver qué se viene entonces para Guillermina Valdés, la pareja de cómo sigue, se viene para Guillermina Valdés y Joaquín Furriel. Bueno, muy probablemente bajen un cambio con el vínculo, ¿sí? Bajen un cambio con el romanticismo y el amor y esto y lo otro. Y es como que él va a empezar a mostrar más su faceta de... Es lo que yo les digo. Él, porque no me salía acá en el presente, pero bueno, quería terminar de ver. Él por ahí tiene esta cosa de... es muy encantador y de mostrar algo que después no puede sostener. ¿Vieron esa gente que muestra algo como muy perfecto que después cuesta sostener en el tiempo? Bueno, ella como que se va a dar cuenta de que él quizás no es lo que tan así o como muestra, que no es nada grave, sino que es parte de la personalidad. Es como que le va a generar ahí una pequeña crisis y como esto de decir, che, no sé si me está gustando esto o no es lo que yo esperaba, ¿sí? Y es como que se va a ir un poco esa nube, esa ilusión. Yo creo que esto va a pasar entre enero y febrero, ¿sí? Entre enero y febrero, sobre todo enero lo veo como más patente. Sí, encima del fondo de mazo, bueno. Sí, es como que no... Y él es como que ella se va a empezar a enterar y se va a empezar a dar cuenta y a enterar, y no lo va a querer ver, pero después lo va a tener que ver, de ciertas actitudes de él, de como les digo, picaflor, ¿sí? Pero bueno, como todo tiene su ciclo, todo vínculo tiene su ciclo, que no sé si esto va a salir o no, creo que va a ser como una crisis que se va a mantener en los adentros de la pareja, pero sí va a generar una gran crisis porque a veces uno cuando... Esto, ¿no? De cómo uno se quiere vender al otro cuando uno empieza un vínculo y no se muestra tal cual es. Cuando se empieza a mostrar tal cual es, quizás al otro le genera una cierta crisis porque lo que le vendimos no era tal así como se mostraba, ¿no? Pero la verdad les digo, creo que este vínculo está bueno, es una nueva oportunidad y creo que esto puede llegar a darles a ambos, digamos, como es una nueva ilusión y darles a ambos como un nuevo disfrute, ¿sí? Sobre todo a ella, que creo que estaba muy cansada de la vida que tenía con Tinelli por lo que se ve ahí, ¿no? A ver, estoy haciendo cualquier cosa, mirando todos los mazos. A ver, ¿qué opina Marcelo Tinelli? Miren cómo me sale Marcelo Tinelli. Lo nombré y me sale como el rey de oros. ¿Qué opina Marcelo Tinelli del vínculo entre Guillermina Valdés y Furriel?
la quiere mucho a ella, ¿eh? Él la quiere mucho a ella y les digo, no creo que la haya superado. No creo que la haya superado. No creo que... A él le dolió en el corazón y le dolió en el ego. Les voy a poner acá la carta para que me la vean. A él le dolió en el corazón y le dolió en el ego que ella no haya... Que ella haya pateado el tablero. ¿Saben qué pasa? Fue un tema de ego. Creo que yo no sé si lo había visto en la anterior tirada que hice de Pinelli Milet, pero bueno, no se termina de recuperar, ¿sí? Es una mujer que, yo les digo, para mí es la mujer de su vida, ¿eh? La mujer donde él se sentía como en pleno éxtasis, pero también es como que no... Lo que le pasó a él es que le rompió todos los esquemas porque él no pudo imponer su voluntad, ¿sí? Ni con toda la plata del mundo. Y es como que intentó luchar por este amor, pero se dio cuenta de que no podía. Y que ella a él ¿cómo se dice cuando una persona fue como un desafío, ¿sí? Lo desafió constantemente, el vínculo con él lo desafió constantemente y a él le gustan los desafíos, le gustan las cosas que le cuestan y ella fue una mujer que lo desafió y una mujer que lo ayudó a sanar ciertas heridas digamos espirituales o a través de la espiritualidad. A ver, él la sigue queriendo, sigue enamorada de ella, cree que ella es la mujer de su vida y le duele un montón todo esto y muy probablemente todo esto que él hace de demostrar con bombos y platillos el vínculo que tiene con esta nueva persona lo hace porque también hay como una herida de despecho y de cómo vos me vas a dejar a mí, ¿no? Es como que ella por ahí hizo como un efecto de karma en él, ¿sí? O actuó como un poco volviendo el karma de todas las cosas que él hizo. Pero no lo ve con malos ojos, pero sí es como que él dice, bueno, no va a encontrar nunca a nadie como yo, y es como que se sorprendió de lo rápido que ella encontró una pareja y de cómo se dieron las cosas. O sea, yo creo que él estaba, cuando se enteró que andaba con Joaquín Purriel, creo que él se sentó y se cayó más o menos. Pero es como que lo veo diciendo, bueno, ella no va a conseguir nadie como yo, y es como yo soy el hombre de su vida. Y yo creo que él, en algún momento, él espera volver a retomar el vínculo con ella, como que no pierde la esperanza de que en algún momento puedan volver a estar juntos. De hecho, hasta les digo, muy probablemente le pueda tirar onda o le pueda como hacer comentarios o como insinuar el tema de volver más allá que estén con otras personas, atenti ahí. Vamos a ver qué opina Guillermina Valdés del vínculo entre Milet Figueroa y este chico Marcelo Pinay. ¿Qué opina Guillermina Valdés? A ver, de él cree que lo hace como para quedar como el ganador o el winner, porque también lo vio en una etapa, lo ve que viene de una etapa como muy caído, como muy, lo ve como un manotazo ahogado que hizo él para seguir generando, para generar como con bombos y platillos, y también la ve a ella como que ella quizás lo hace como una oportunista. O sea, no como una oportunista, pero como una... O sea, lo ve como a él lo ve como que está... A ver, vamos a aclarar la idea porque me van a matar. A él lo ve como que está con ella para llamar la atención y para, como una suerte de despeche, para decir, mirá la chica con la que estoy, ¿sí? Y a ella la ve como una chica... a ver, a él lo ve como que está dolido el ego, ¿sí? Por esa cuestión de ego, por una cuestión de generar mayor propaganda para el programa, como que ella cree que es como todo un conflicto de intereses ahí, como una cuestión entre que él está dolido por el ego, entre que quiere hacer propaganda de su programa, quiere que la gente lo nombre más,
es como que todo un poco, hay como una mezcolanza y que la chica le parece linda y encima que tiene un aire a ella, porque ella también lo siente, ella sabe que él no lo olvidó, ella lo tiene muy en claro, y ella lo ve como que es un manotazo ahogado, incluso yo creo, por lo que veo, pienso acá, por lo que me dicen es que probablemente ella haya hecho un comentario de por qué no se fija con quién ando o qué personas trae a su vida, porque como que también no lo ve con buenos ojos a ella, ¿no? Como si fuera que ella no tiene las mejores intenciones hacia él, como que lo ve como que está tomando decisiones en impulsivo y diciendo cosas que no son tal así o que no las siente de manera fidedigna y que después se puede llegar a estampillar como contra una pared y esa pared claramente puede hacer de que él termine como muy lastimado o termine muy mal, ¿sí? Eso en definitiva es lo que se ve. Así que bueno, veremos a ver qué sucede entre ellos, veremos qué pasa con esta pareja, pero es como que no lo ve, es como que lo hace todo por fama, por un manotazo ahogado para salir airioso y para quedar como el winner, porque no tolera toda esta situación y por un tema de que ella también la ve como una chica interesada, ¿no? Así que bueno, amigos y amigas, esto fue todo por hoy. Gracias por estar acá mirando el video, los leo en comentarios y les mando un fuerte abrazo.